Buenos días, queridos hermanos, amigos que quizás también están compartiendo detrás de la pantalla con nosotros las reuniones. Que Dios los bendiga mucho, felices de poder comenzar la semana recordando el sacrificio de Jesús en la cruz por cada uno de nosotros. Estamos felices, ¿sí?, de apartar un tiempo especial para dedicarlo a nuestro Dios. Y vamos a empezar con el programa de la reunión. Y quisiera que podamos cantar, ahí donde cada uno de nosotros esté compartiendo esta reunión, el himno 416. Lo vamos a proyectar, ¿sí?, luego de esto, que dice el coro: en la cruz, do primero vi la luz, y las manchas de mi alma yo la ve, fue allí por la fe, do vi a Jesús y siempre feliz con él seré. Gran anhelo que tenemos todos los hijos de Dios de ser feliz con el Señor por la eternidad. Es una promesa que Él nos dejó. Entonces, cantamos este himno y luego continuamos con lo que resta de la reunión. Muy bien, hermanos, hemos tenido esa posibilidad hermosa de cantar, de a través de la letra del himno, recordar lo que Cristo hizo un día en cada una de nuestras vidas.
fue allí en la cruz, ¿no? Donde nuestra vida tomó otro sentido, donde dio ese giro de 180 grados. Y en relación a lo que cantábamos y a lo que me gustaría que podamos hablar en el día de hoy, me acordaba también de otro himno que dice: cuán glorioso es el cambio operado en mi ser viniendo a mi vida el Señor. Qué lindo es recordar todo lo que éramos antes de conocer a Cristo y todo lo que somos. Quizás las cosas materiales no hayan cambiado, quizás seguimos siendo los mismos, pero hay algo que cambió. Y es nuestra eternidad. Es nuestra condición delante de Dios. Ahora somos hijos. Eso es maravilloso. Y de eso me gustaría que podamos charlar, de hacer nuevas todas las cosas. Vamos a leer tan solo un versículo, en el último libro de la Biblia, en Apocalipsis, y casi llegando al final, en el capítulo 21 y el versículo 5, dice lo siguiente: y el que estaba sentado en el trono dijo: he aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo: escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Hasta acá nomás en la lectura, rogamos que el Señor bendiga su palabra. Ahora, por eso cuando hablamos de hacer nuevas todas las cosas, quisiera rápidamente poder ver tres aspectos acerca de esto. Y en primer lugar, analizando este texto que es muy amplio, que es maravilloso todo su contexto, el capítulo es realmente hermoso, como toda la palabra de Dios, por eso les invito a que luego puedan continuar con la lectura, ¿sí? Pero hablando de esto, en primer lugar, quisiera que hablemos del encargado de la transformación, de hacer nuevas todas las cosas. Y fíjense que comienza el versículo y dice: yo hago. No es que cada uno de nosotros puede solucionar sus problemas, sino que acá se está refiriendo al Dios Padre. El único que tiene el poder para actuar de esa manera, el único que puede accionar de tal forma que las cosas en nosotros y más ampliamente, ¿sí?, pueden restaurarse a nuevo. Y el contexto quizás no se refiere tanto a nivel personal, pero si lo aplicamos a nuestra vida, si pensamos un poco lo que Cristo hizo, como decíamos al principio, quisiera llevarnos hacia nuestra vida lejos de Dios. ¿Cómo era? No intento ponerme en juez recordando cosas que quizás no nos hacen bien, pero pensemos de todas esas cosas que quizás nos pasaron o quizás no, porque el Señor nos libró. Todas esas cosas que Cristo borró. Todas esas cosas que quizás pensábamos que nos llenaban y no era así. Porque el mundo vive constantemente en la búsqueda de cosas, de personas, de estatuas, de imágenes que llenen ese vacío que tienen en su corazón. Que las personas tratan de encontrarlo y no pueden. Porque ese vacío espiritual los gobierna, los agobia, ¿sí?, y buscan la solución. Pero nosotros sabemos o hemos sabido que el único que llena ese vacío es Cristo. Y lo llenó mediante su obra en la cruz. ¿Quién más si no pudo reconciliarnos a nosotros con el Padre? Nadie, solo el Señor fue aquel que unió, ¿sí?, ese abismo que nos separaba. Él nos reconcilió, nos dio acceso a su presencia, que podamos hoy nosotros, aquellos que hemos depositado nuestra fe en Él, poder ser sus hijos. Y eso no nos lo quita nadie. Pero no solo hablamos del encargado de la transformación, que es nuestro Dios, el único que nos puede cambiar, el único que puede obrar en nosotros de tal manera que demos ese giro de 180 grados, es el Padre. Pero hablamos del encargado y hablamos ahora del alcance de la transformación.
Porque continúa el versículo y dice, yo hago nuevas todas las cosas. ¿Se acuerdan? Es un versículo muy conocido, lo que dice 2 Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y me hizo pensar en algo esto. En que el Señor no es alguien que vive poniendo parche sobre parche. El Señor no está enmendando cada cosa, nuestra ropa, por decirlo de alguna manera. Porque el Señor no puede poner algo nuevo, algo puro, algo sano, como todo lo que proviene de parte de Él, sobre lo viejo que está en mí. Por eso es que Él nos hace de nuevo. Y es maravilloso poder ver eso. A veces me pongo a mirar algunos programas de restauración, ¿sí? Tanto de coches como de distintos artefactos. Y uno ve a esas cosas llegar, a esos objetos llegar, y en lo que se transforman, prácticamente los hacen a nuevo, ¿sí? Porque no tienen nada que ver con lo que eran. Y podemos ver a los dueños emocionados por encontrarse de nuevo con eso que quizás ni tenían ganas o no se hacían ilusiones de poder verlos de esa manera. ¿Pero por qué? ¿Porque enmendaron las cosas? No, porque la persona que lo restauró puso cosas nuevas, donde estaban cosas viejas o donde no había nada. Y salvando las grandes distancias, es lo mismo que Cristo hizo en nuestra vida. Nosotros estábamos sucios por el pecado, hundiéndonos en él, y Cristo nos rescató, nos limpió, ¿sí? Como el pastor cuida sus ovejas, esa oveja que se perdió, a esa oveja que está lastimada, nos sanó, nos vistió con ropas nuevas, no enmendó lo que estaba roto. Hermanos, Cristo hace nuevas todas las cosas. Qué bueno es eso, qué bueno es saber que podemos llegar delante de su presencia en una condición quizás que no es la mejor, pero Él no nos rechaza, no nos aparta de su presencia, sino que nos acepta, nos cuida y nos restaura. Y es maravilloso eso. Saber que Él nos ha hecho de nuevo. Quizás sería mucho más profundo el estudio de este tema, ¿no? Y puede llegar hasta conmovernos por todo lo que significa ese cambio, ese cambio operado en mi ser. Y déjenme decirles que no podemos pasar por alto esto, lo que Cristo hizo en nosotros, cómo Él, o mejor dicho, cuál fue el alcance de esa transformación. Pero por último, quisiera hablar del impacto de la transformación. Y es lo que yo les mencionaba antes, de que Él nos renueva, nos hace de nuevo. ¿Qué cantábamos al principio en el himno? En la cruz fue donde yo vi la luz, ¿sí? Donde Cristo me hizo de nuevo, donde al llegar allí, al llegar a los pies de esa cruz, para poder entender la grandeza de la obra, de la entrega de Cristo, ¿sí? A causa de nosotros, porque Él pagó, nos compró con su sangre, tenemos otra mirada de la situación. Comprendemos en verdad todo lo que Él tuvo que padecer. Cómo el Señor se la jugó por mí. Para que hoy yo, Pablo, esté en este lugar, y vos estés del otro. Y si todavía no tuviste un encuentro personal con Jesús, hoy puede ser el día en el cual entregues tu vida a Él. Pero si ya lo hiciste y pronto vas a recordarle a través del pan y la copa, que no se nos vaya la mente para otro lado, que no nos distraigamos, porque estamos
recordando, ¿sí? Estamos haciendo memoria de lo que un día Cristo hizo por nosotros. No es con nada ni con nadie el impacto de la transformación. ¿Por qué? Lo decíamos antes cuando hablamos acerca de quién es el encargado. Juan 14:6 está hablando Jesús y dice: nadie viene al Padre sino por mí. La única forma en la cual nosotros podemos lograr ese alcance de la renovación en nuestra vida, tanto espiritual, ¿sí?, como en la porvenir, es a través de Cristo, de nadie más. Y es por eso que hoy le estamos recordando, porque nadie va al Padre si no es a través de Jesús. Porque Él es el camino, Él es la verdad y Él es la vida. Entonces, hermanos, qué gozo es haber encontrado a Cristo, ¿sí?, en nuestras vidas. Qué hermoso es saber que Él hace nuevas todas las cosas. Él restaura, Él nos hace nuevos, porque somos el resultado de ese cambio. Porque cada día podemos levantarnos y podemos darle gracias al Señor y decir: Señor, soy una nueva criatura solo por tu obra en la cruz, nada más. Y hay algo particular que termina este versículo. Luego de esta frase hermosa, llena de un contenido teológico tan profundo, Juan como que se queda atónito, ¿no? Al ver eso, al ir escribiendo, al pensar en todo lo que se le está diciendo, dice: escribilo, no se te vaya a olvidar. Y creo que eso también a mí me pasa, quizás a vos también. Es que nos quedamos atónitos frente al accionar de nuestro Dios en cada una de nuestras vidas, porque lo que Dios hace no tiene comparación. Es por eso que puede tornarse muy difícil que podamos seguir nosotros de la misma manera cuando encontramos a Cristo en nuestras vidas como Señor. Ahora, hermanos, ¿qué hay de ahora en adelante? El Señor hizo nuevas todas las cosas. Bueno, vivamos de tal manera disfrutando de esa renovación que Él hizo en nosotros. Y ahora, al recordar su obra a través del pan y la copa, que tratemos de dimensionar eso, de que Él ha sido el encargado de la transformación, de que ha tenido un alcance maravilloso esa transformación, pero sobre todas las cosas tiene un impacto en nuestras vidas. Somos nuevas criaturas, somos hijos del Rey de Reyes y del Señor de Señores. Y es por eso que le damos gracias a nuestro Dios este privilegio tan grande el cual tenemos. Hermanos, por eso ahora, antes de participar del pan y de la copa, vamos a orar, dándole gracias al Señor, pidiendo la bendición sobre los símbolos, y luego tenemos un tiempo para participar de ellos. ¿Sí? Y continuamos luego con el programa de la reunión. Oramos. Querido Dios y Padre que estás en el cielo, te damos gracias por esta mañana, Señor, por darnos el privilegio de estar frente a estos símbolos, que es simplemente pan y vino, Señor, pero que viéndolo desde otra perspectiva tienen un contenido enorme, inmenso, Señor, porque nos lleva a pensar en tu obra en la cruz, porque estamos haciendo memoria de ti. Estamos haciendo memoria de todo lo que vos tuviste que pasar para que hoy nosotros estemos disfrutando del poder ser tus hijos. Señor, queremos pedirte que bendigas el pan, que bendigas la copa, y Señor, que también nos bendigas a nosotros, que podamos darle el verdadero valor a lo que vos has hecho de nuevo en nosotros. Señor, no nos emparchaste, nos hiciste de nuevo. Y te damos gracias por eso, Señor. Oramos, te damos la gloria y la honra que vos solo te mereces, y lo hacemos en el nombre de tu Hijo, el Señor Jesús. Amén.
Hola, ¿cómo están? Buenos días a todos. Espero que tengan un hermoso día domingo, después de haber compartido los símbolos en esta mañana, seguramente junto a nuestros seres amados. Y ahora en este instante, en este pequeño rato, que trataré de que no sea tan extenso este pequeño compartir, ¿sí? Justamente de un tema que casualmente en los últimos días se viene hablando muchísimo en el mundo entero, ¿no? Acerca de las guerras y de las batallas. Y cómo es la humanidad y cómo es el hombre, porque todavía no hemos salido de una batalla importante contra un enemigo invisible, que es ni más ni menos que el COVID, y nos volvimos a meter en guerras de carne y hueso, en guerras reales, entre naciones. Y es algo que nosotros no logramos aprender, pero el hombre desde el principio de la historia, desde que fue hombre, ha convivido de una manera en guerra y de batalla tras batalla entre sí. Ni más ni menos la historia se hizo así, y muchas de nuestras familias también, por lo menos en Argentina, se han armado producto de guerras, ¿no? Entonces, en estos tiempos, en este momento, en el cual nos ponemos a pensar de la poca tolerancia y realmente esa necesidad de la búsqueda de paz, esa necesidad de Dios que tiene la gente, que tiene el hombre, nos ponemos a pensar realmente que nuestras guerras no son guerras solamente desde el sentido bélico, desde las armas, sino que son batallas diarias, ¿no? Y de eso quiero hablarles hoy, sobre esas batallas diarias que cada uno de nosotros llevamos adelante en nuestros días, y que no son solamente batallas con el afuera, no son solamente batallas con personas, sino también batallas desde el adentro, ¿no? Vamos a llamarlos desde esas dos maneras, batallas al afuera y batallas hacia adentro, que es ni más ni menos que contra nosotros mismos, que contra nuestros pensamientos, que contra nuestros malos deseos, ¿sí? Y Pablo en la carta a los romanos, habló, si es posible, en cuanto dependa de ti, en cuanto dependa de nosotros, estad en paz con todos los hombres. Pero subrayo, ¿sí? Resalto, en cuanto dependa de ti. Pablo también sabía que a veces es inevitable tener esas batallas, pero sin embargo nos llama a que en cuanto dependa de nosotros estemos en paz, porque eso es lo que el Señor Jesús quería en nuestras vidas y con cada uno de nosotros. Pero comencemos con pequeñas lecturas, no van a ser muchas, pero sí vamos a repetir pequeños párrafos en la palabra de Dios. Y el primero que quiero que busquen en sus Biblias es en Efesios. Efesios capítulo 6, desde el versículo 12. Esa es la primera reflexión que quiero para el día de hoy en cuanto a esas batallas o esas luchas que nosotros tenemos con el afuera, ¿sí? Que pueden ser personas o pueden ser situaciones. Dice Efesios 6 en el versículo 12, porque no tenemos lucha, comenta Pablo, contra sangre y carne, sino contra principados, potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Pero subrayo, no contra sangre y carne, sino contra principados, potestades, contra gobernadores de las tinieblas. En esta primera lectura me pongo a pensar que en este mundo que está dominado por el diablo, por la maldad, y que esas consecuencias son, por ejemplo, estas guerras que están atravesando por estos días, naciones vecinas, naciones que tienen su historia también de conflictos, pero que en el diablo en las personas busca insertar esos pensamientos y busca insertar esa necesidad de tener que destruir al otro. Entonces, Pablo nos dice que
nuestra guerra, en nuestras luchas, no es contra sangre y carne, no es contra las personas, es contra lo que el diablo inserta en el deseo, en las mentes, en los corazones de esas personas. Y no estamos exentos nosotros de eso. Por eso necesitamos tener una diaria y una continua relación y comunión con el Señor, porque en cualquier momento de debilidad nuestra podemos ser presos de esa necesidad que tiene el diablo de destruirnos, de destruir nuestras familias, de destruir nuestro entorno, de destruir nuestro trabajo y todo. ¿Por qué? Utilizando carne y hueso, utilizándonos para destrucción. Esa lucha que tenemos con el afuera tenemos que intentar derrotarla con la ayuda del Señor Jesús. ¿Y cómo? Poniéndonos los ojos que tuvo Cristo. Los ojos, la mirada de Jesús fue distinta a la que podemos tener todos nosotros. Y busquemos rápidamente entonces esa mirada en Mateo capítulo 5. El Señor en una de sus tantas enseñanzas habló sobre algo que muchísimas veces no podemos realizar. Algo que creo que, por lo menos yo levanto la mano, pocas veces pude sostener, pocas veces pude hacer. Y fíjense el título, si ya buscaron en Mateo capítulo 5, en el versículo 38, vemos un título extraordinario, dice el amor hacia los enemigos. Y vamos a leer ese párrafo, pero pequeños extractos. Dice el versículo 39, yo os digo, dice el Señor, no resistáis al que es malo. Antes, a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Ya ese primer punto es algo que es extremadamente difícil, por lo menos para mí, ¿no? Cuando alguien te hiere y busca hacerte daño, ¿cómo darle la otra mejilla? Dice en el versículo 40, al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Y yo esto lo remarco por algo que vamos a comentar más tarde. Al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Sigue en el 41, cualquiera que te obligue a llevar carga por una milla, ve con él 2. Y acá hago el parate. ¿Acaso el Señor no dejó despojar, que despojen sus ropas, como dice en las profecías? ¿Acaso el Señor no llevó la cruz nuestra, literalmente, la cruz en todo ese trayecto hasta su crucifixión? Son dos puntos que a mí me cuestan horrores, diría. Me cuesta muchísimo poder llevar adelante en mi vida, ¿no? En ciertas situaciones difíciles que se nos presentan. Quitarte la túnica y darle también la capa. Cargar por una milla y cargar lo que el otro quiere por 2 millas. Dice el 44, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. ¿Nosotros podemos hacer eso? Me pregunto en qué porcentaje, aunque sea el más mínimo, en qué pequeño porcentaje nosotros podemos seguir esto que Jesús nos manda. Amad al enemigo, bendecir al que nos maldice, hacer el bien a los que nos aborrecen, a los que nos odian. Orad por los que os ultrajan y os persiguen, ¿no? En este mundo en el cual estamos padeciendo delincuencia, robos, muertes, violaciones. ¿Cómo hacer? ¿En qué pequeño porcentaje nosotros podemos seguir lo que Jesús nos manda? ¿En qué pequeño momento nosotros podemos ponernos los ojos de Cristo para mirar al enemigo, para mirar a los demás? Porque el enemigo a veces es el que está capturado por el diablo, ¿no?
por la maldad de este mundo. ¿Cómo hacemos para que podamos seguir este ejemplo tan grande de Jesús? ¿Cómo hacemos? Insiste en el versículo 45 hasta el 48, lo voy a leer rápidamente. El Señor dice así: para que seas hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. ¿Por qué nos pedía esto el Señor? Si nosotros solamente amamos a los que nos aman y hacemos el bien a los que nos hacen el bien, ¿qué mérito tenemos? ¿Qué mérito tenemos? Ahí es donde ocurre la primera gran reflexión. ¿De qué nos diferencia? Al delincuente también ama a sus seres amados. El asesino también ama a sus seres amados. Entonces, ¿qué mérito tenemos nosotros, personas comunes y corrientes y pecadores como todos? ¿Qué mérito tenemos si solamente le hacemos el bien a nuestros seres amados? Esa es mi primera gran reflexión para mí mismo. Y el Señor nos pide que nos pongamos por un momento nada más sus ojos, no iba a decir sus anteojos, su visión hacia el que te odia, hacia el que te busca el mal. Y esa batalla es una batalla que no es contra los demás entonces, sino contra uno mismo. ¿Cómo puedo yo cambiar mi mentalidad y cambiar mi manera de ver al que sé que quiere mi mal? Al que sé que busca mi tropiezo? Y eso puede pasar en cualquier ámbito de nuestra vida. Comúnmente puede pasar en nuestros trabajos, ¿no? Aquel o aquella que busca sacar lo peor de vos, que te falta el respeto, ¿no? Pequeñas situaciones, no nos vayamos a los males extremos que nos pueda llegar a hacer alguien, a pequeñas situaciones que nos desenfocan y que generan en nosotros seguramente mucha bronca. Pero ¿cómo respondemos nosotros siendo hijos de Dios? ¿Respondemos de la misma manera, en el ojo por ojo, como dice el Señor? ¿O vamos a marcar una diferencia? Algo que nos diferencie de ellos mismos. Vamos a orar por ellos. Esa es una de las grandes herramientas por las cuales podemos empezar, pues yo me pregunto por dónde empiezo teniendo todo esto, todos estos tips que el Señor nos bajó. ¿Cómo empiezo? Oremos por ellos. Al orar por ellos, entonces seguramente la paz de Dios nos invada. Cuando uno está permanentemente corriendo en la vida, tiene poco tiempo, ¿no?, para hacer un alto, porque la cabeza va a 150 kilómetros por hora, los deberes, el trabajo, la familia, lo que sea que nos pueda llegar a pasar, va a una velocidad altísima. Entonces, ¿en qué momento nosotros paramos y hacemos un alto para estar en comunión con el Señor? Y en esa comunión, estar en paz con nosotros mismos y con los demás, ¿no? Cuando uno termina el día y apoya la cabeza en la almohada, ¿en qué momento nosotros podemos orar por aquellos que nos hicieron mal? Busquemos la oración en ese momento de paz, en ese instante en el que paramos la pelota. Busquemos un pequeño espacio para nuestros enemigos, como dice la palabra de Dios y como nos mandó el Señor Jesús, que con actos, dejando sus ropas, cargando la cruz que era nuestra,
recibiendo en silencio insultos, golpes, agresiones, el Señor tuvo esa paciencia y esa paz para contar hasta 10, como me decían a mí. Sabiendo que lo que nos pasaba a nosotros era algo que nos excede a nuestra capacidad de discernir. El Señor ni más ni menos le pidió a Dios que nos perdonara porque no sabía lo que hacíamos. Nosotros no sabíamos lo que hacíamos. ¿En qué momento podemos nosotros tener ese porcentaje de poder pensar en nuestro enemigo? De poder ir más allá de esas batallas del afuera, ¿no? De las situaciones, de esas batallas con la gente, con los demás. Y no es esa solamente una batalla que tenemos con los demás, es una batalla interna, porque primeramente tenemos que hacer un alto nosotros, con nosotros mismos. Y esa es la lucha diaria de adentro, como habíamos dicho al principio. Lógicamente Pablo nos pide también en los Romanos que oremos por el otro, porque si nosotros hacemos el bien al otro, al que me quiere hacer el mal, dice Pablo, ascuas, ¿no? Fuego se encenderá sobre sus cabezas. Y sí, a veces uno tiene que hacer todo lo mejor y no responder como nos responden los demás, todo lo mejor para que de nuestra parte hayamos hecho todo nuestro deber y toda nuestra tarea. Que nuestra deuda no sea nuestra deuda, sino sea la deuda de los demás hacia nosotros, por el bien actuar. Y en la lucha interna busquemos eso. Y se me ocurre una canción, antes de pasar a esas luchas internas, una canción de una banda cristiana también, que en una estrofa decía esto: uno siempre cree que el mal está afuera, y el mal es mi carne, y eso me envenena, y el mal es mi carne. Uno siempre cree que los demás o el afuera, esa batalla al afuera, es el culpable, o es quienes nos hacen sentir cierto tipo de percepciones, de sentimientos, de emociones. Y sin embargo, el mal es mi carne, dice la estrofa de esa canción. Mi lucha interna, mirémonos adentro cómo estamos. En esta pequeña parte de la lucha interna, para ir cerrando, nosotros luchamos permanentemente y día tras día, momento tras momento, contra el pecado. Y contra nuestro pecado, contra nuestro mal pensamiento, nuestro mal deseo, nuestra pésima forma de tratar a los demás a veces, ¿no? Nosotros que tanto miramos en el otro, ponemos los ojos en el otro. Jesús, en esto de ponernos los ojos de Jesús, nos llamó a mirarnos adentro también. Busquemos nuevamente en Efesios, en el capítulo 6. Voy a leer otros versículos que no leí de ese capítulo, por eso les dije que íbamos a releer ciertos párrafos de la Biblia. Efesios, capítulo 6, vamos a leer versículos 11 y 13. Dice así: cómo empaparnos de Cristo para esas luchas internas. Versículo 11. Vestidos, dice Pablo, de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Dijimos que el maligno permanentemente utiliza a la gente y a sus debilidades, a sus fallas y a su pecado para luchar contra Dios. Y nosotros dijimos que no estamos exentos de eso. Entonces, Pablo nos llama a que nos vistamos de una armadura, que nos empapemos de Cristo en nuestra vida. Que usemos la armadura de Dios, la totalidad de la armadura de Dios. Esto es algo muy largo, ¿no? Y se podría estudiar muchísimo, ¿no? En cuanto a los diferentes aspectos de la armadura. Como ya
tantos otros estudios se hicieron. Pero vistámonos para estar firmes ¿contra qué? ¿Contra los demás solamente? No, contra lo principal, contra las acechanzas del diablo, no contra los demás, contra lo que vos sabés, solamente vos sabés y yo sé, que nos perjudica, que enciende el pecado nuestro. El versículo 13 dice, por tanto, tomad toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Para que habiendo resistido, luchado diariamente, momento tras momento, en el día mismo, contra ese pecado que nos enciende por nuestros malos pensamientos y nuestro mal actuar desde el corazón mismo, podamos resistir y estar firmes y ser galardonados después, dice la palabra del Señor, ¿no? Tener un premio futuro. No el ojo por ojo que habíamos leído, sino el poder resistir del día malo orando también por los demás, por el que nos hace mal en ese mismo día malo, pidiendo al Señor que nos llene, nos empape de Cristo, porque nosotros mismos también podemos ser piedra de tropiezo a otros. Por eso volvemos a esa canción que les comentaba. Uno siempre cree que el mal está afuera y el mal es mi carne. Pero todo eso tiene un resultado, tiene una manera de poder vencerse. Y la canción dice que siempre necesito de tu antídoto. Y el antídoto del cual habla el autor es el perdón de Dios. Tu perdón, dice el cantante. El perdón del Señor Jesús hacia todos nosotros al llevar la cruz, al ir a la cruz, al sufrir en la cruz, al vencer la muerte, al vencer la maldad, esta maldad que está en el mundo todavía hoy. El Señor la venció. Si nosotros creemos completamente en que Jesús murió y resucitó por nosotros. Ese es el fin del Evangelio, el objetivo máximo por el cual el Señor vino a este mundo. Esas batallas diarias de las cuales hablamos hoy de manera muy resumida, seguirán transcurriendo en nuestras vidas. Todos los días seguramente vamos a luchar una batalla nueva. Eso nunca se va a acabar hasta que vayamos a la presencia de Dios. Pero tenemos las maneras, la herramienta principal de ganarle a las batallas de afuera, como habíamos dicho al principio, contra situaciones, contra los demás, contra enemigos o contra gente que quiere nuestro mal. Y las batallas internas, las de adentro, las batallas que solo nosotros podemos derrotar solo con la ayuda de Dios, dándole las cargas a Jesús. Esas dos batallas busquemos transitarlas, porque vencerlas las vence solo Dios. Transitarlas día tras día con esa herramienta principal que tenemos, que es la oración. Paremos en esta vorágine diaria, paremos la pelota un instante para orar a Dios por paz y por los demás, porque hay que orar en estos momentos también por la mente de aquellos que le están haciendo mal al mundo y aquellos que nos hacen el mal a nosotros. Busquemos esa herramienta como herramienta principal, como anhelo principal de búsqueda del Señor. Y pongámonos esa armadura de la cual hablaba Pablo, esa armadura total de Dios, usando los ojos de Cristo, la manera que tuvo Cristo de mirar a pecadores, a ovejas sin pastor,
que éramos ni más ni menos que nosotros. Que así sea y que así lo podamos hacer en todos nuestros días.